Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Bien Asegurados. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Todo ¿Cómo va? bien? Bueno, nos volvemos a encontrar. Volvemos a agradecerles a todos y todas por la repercusión que están teniendo los capítulos que vamos estrenando aproximadamente cada 3 semanas, cada un mes. Aprovecho también para felicitar a los ganadores y ganadoras del sorteo mundialista. Igual. Gracias a todas las personas que participaron en nuestras redes. Hoy vamos a continuar con la charla del capítulo anterior, en la cual yo te propuse hacer este juego de rol en el cual yo era un administrador que acababa de asumir en una propiedad que tenía algunos años, pero digo que era mi primer consorcio, mi primer edificio. Y vos me mencionaste acerca del concepto de integral de consorcio. Bien. Hoy me parece que estaría buenísimo que empecemos a ahondar un poco más en esa cuestión. Así que mi primera pregunta, acá de esta ayuda a memoria que tengo, Muy bien. es ¿en qué consiste esto de integral de consorcio? Bien, bueno, nada, agradecerte nuevamente y a todo el equipo por acompañarnos, a la audiencia también, que realmente me pone muy feliz, como vos decías, la buena repercusión y que bueno, estamos trascendiendo a través de la pantalla, comunicando cuestiones de interés relacionadas a seguros, que era un poco lo que buscábamos. Y bueno, en el capítulo de hoy y en el próximo vamos a hablar de integral de consorcio, que es la póliza estructural que tiene todo edificio que se asegura conjunto inmobiliario y que te abarca un montón de coberturas que son las principales. Hoy vamos a hablar de incendio, porque obviamente es una cobertura que es muy amplia en sus coberturas y en su forma de funcionamiento a la hora del siniestro, así que vamos a hablar un poco del régimen de propiedad horizontal y las coberturas de incendio, y en el próximo capítulo vamos a hablar un poquito de el siniestro de incendio, que también obviamente es muy amplio, y obviamente después vamos a seguir conversando sobre todas las coberturas que trae consorcio. Y acá me quiero detener en que estructurales tenemos incendio y responsabilidad civil, que son las que exige el Código Civil y son de carácter obligatorio para que sean aseguradas por parte del consorcio. Y después tenemos coberturas de cristales, de robo, de daños por agua y otros beneficios importantes que tiene la póliza, que los vamos a ir viendo en los próximos capítulos. Perfecto, vamos a estar hablando del tema incendios, pero ¿qué tengo que entender a nivel jurídico por propiedad horizontal? O sea, ¿qué tipo de edificación? No sé cómo preguntarlo bien, pero a partir de qué tamaño, de cuántos pisos se considera propiedad horizontal, Bien. si una casa lo es, si Bien. solamente son edificios. Bien, es buena la pregunta porque es algo que a veces hablamos mucho de propiedad horizontal y a veces el consumidor y mismo algunos profesionales vinculados no lo terminan de entender. El régimen de propiedad horizontal antiguamente estaba bajo la ley 13512. En el 2015 con el nuevo Código Civil se absorbió esa ley, o sea, se derogó, pero porque se incorporó el Código Civil y de hecho se amplió algunas cuestiones relacionadas a este régimen. Y la propiedad horizontal lo que te marca son inmuebles que van a tener una unidad funcional que es de uso exclusivo, que es el famoso departamento, aunque sea un PH de 2 departamentos con un pasillo, y van a tener derecho real sobre una parte común, que vas a ser copropietario con una o más personas de ese inmueble. ¿Qué quiero decir con eso? Si lo llevamos a una casa de 2 plantas con un pasillo, que la planta baja es tuya, la planta alta es de un primo que heredó la otra parte, por así decirlo, y ahí ingresa por el pasillo, ya pasás a estar bajo el régimen de propiedad horizontal. Vos vas a ser dueño de la unidad funcional con uso exclusivo de la planta baja, el primo de la de arriba, y van a tener una parte común y la fachada, que los riesgos que genere ese inmueble en las partes comunes va a estar obligado a tener una responsabilidad civil, y los daños de incendio que generen la parte común, que vamos a ver que contra el sentido común, mira cómo juego con las palabras, contra el sentido común y corriente, cuando uno vive en un consorcio hay más construcción de parte común que propia, contra lo que uno que no está tan metido en esto comúnmente piensa. Eso, perdón que te interrumpa, eso quiere decir que este primo con el que comparto el hábitat es igual de responsable que yo ante un posible incendio, accidente o inconveniente que pueda ocurrir dentro de la propiedad,
tenemos las mismas responsabilidades, somos los dos Bien. responsables de contratar el servicio o de firmar algún tipo de Bien. seguro. No, lo que vos vas a tener ahí es que ya el hecho que haya 2 o más copropietarios, yo te doy un ejemplo sencillo de un PH, pero obviamente puede ser un edificio de 20 pisos con 80 unidades funcionales, lo que te va a obligar es que por tu parte exclusiva, que después vamos a ver que es parte común y que es parte propia y que para el seguro es muy importante, o sea, de tu parte exclusiva, que es tu parte propia, sos responsable vos. Es decir, que si alguien ingresa a tu casa, lo que pase se dañe por un incendio u otras consecuencias en tu parte propia, sos responsable vos. De eso vamos a ver que la parte del inmueble la podemos llegar a cubrir por el integral de consorcio. Vamos a ver que hay una opción. Ahora, por las partes comunes, que después vamos a ver, pero por ejemplo los muros perimetrales, la fachada, si fuese un consorcio con Zoom, con hall, con ascensores, con pasillo. Claro, los lugares quizás las dos partes ingresan por el mismo, bueno, en un edificio ni hablar, pero digo, si fuera un PH o algo que comparte con un familiar, capaz que ingresamos por la misma puerta. Exacto, y ahí vos vas a tener el incendio, que va a ser responsabilidad de ese consorcio, que al ser una persona jurídica, o sea, va a tener que constituirse, va a tener un reglamento de copropiedad que va a decir un poquito detalladamente qué es común, qué es propio, los derechos y obligaciones de las partes. El tipo, a veces son hojas muy largas, pero bueno, nos habla un poco de todas las instalaciones, todas las edificaciones, los porcentajes que es de cada unidad funcional, las responsabilidades, las obligaciones, qué puedo y qué no puedo hacer, siempre y cuando no contraigas obviamente al Código Civil, podés hacer todo lo que diga el reglamento. Entonces, en síntesis, vos ahí vas a tener desde ese consorcio, que es una persona jurídica constituida, que debería tener un quit. Después hay situaciones que están en irregularidad, porque no se constituyó el consorcio, o porque no, o porque viene de la prehorizontalidad, que usan los famosos edificios que se construyen de pozo, con fideicomiso. No son temas que vamos a hablar hoy, eso obviamente que hay interés asegurable, que es lo que exige el seguro, lo vamos a poder asegurar, pero lo que nos va a interesar desde el integral es incendio y la responsabilidad que genere la actividad del consorcio, o sea que se lastima a alguien porque pasa por la puerta y se le cayó mampostería, o sea que haya un incendio en el edificio y alguien inhale humo, o sea que alguien entró por ese pasillito que vos tenés con tu primo y se le cayó una lamparita en la cabeza y lo lastimó. Y ahí el reclamo va a ir contra el patrimonio del consorcio, no contra el patrimonio personal de cada unidad funcional. Obviamente que de la parte de cada vecino que con un bolsillo es dueño de su unidad funcional, con el otro bolsillo de la parte común, esa parte de bolsillo de parte común es la que va a estar sujeto a reclamo de los damnificados. Entendiendo obviamente que este primo que tengo y yo, cada uno tiene su parte. Bien. Y que obviamente si ocurre algo quizás en mi living es responsabilidad mía, si ocurre algo en su patio es responsabilidad de él, pero dijiste que hay partes comunes y partes propias y me imagino que las partes comunes no es algo que defina ni yo, el burro por delante, ni mi primo. Entonces, bien. ¿Quién decide qué es parte común y parte propia? Sacando lo obvio, ¿no? Que hoy, no sé, mi habitación de mi departamento seguramente sea parte propia, pero parte común puede llegar a ser el pasillo, puede llegar a ser el Porsche compartido y ahí ya empiezo a no tener tan en claro bien. Qué me corresponde a mí, qué le corresponde a los dos. Bien. ¿Me podrías aclarar un poquito? Sí, o sea, parte común es la mayoría de ese consorcio, desde los muros perimetrales, las paredes exteriores divisorias, las divisorias entre las unidades funcionales o con la calle, mismo las paredes divisorias si son estructurales, las internas. O sea que básicamente si yo saco esa pared y el edificio queda en pie, es mía. Ahora, si es estructural que yo no puedo tocar esa pared, es común. Todas las cañerías de fluido, de gas, de luz, de agua, sea cloacal, pluvial o corriente, son comunes. Fíjate que cuando una vez se dice, bueno, es mío, hasta las de fluido de la llave de paso para adentro de la unidad funcional es responsabilidad tuya. El resto es del consorcio. ¿Y eso qué conlleva? Que si se daña por incendio o por otras cuestiones esas partes comunes, lo va a tener que abonar el consorcio. Si la responsabilidad civil objetiva, que la marca el Código Civil, genera daños a otros damnificados que se originen de esas partes comunes, también va a tener que asumir la responsabilidad del consorcio. Ahora, yendo propiamente a incendio, y a la pregunta como decís, ¿quién lo determina? Nosotros vamos a tener el Código Civil que nos habla que es parte común y que es parte propia.
pero lo que lo va a definir realmente en el consorcio en cuestión es el reglamento de copropiedad, que vamos a decir una analogía, es como la constitución del edificio, por así decirlo, que el reglamento junto a los planos nos va a decir de los metrajes, los metros cuadrados cubiertos, de todas las partes comunes del consorcio y de las partes propias. La regla que usamos un poco en seguro es parte común es todo lo que no sea propio, y propio, que usamos una frase que usan mucho los abogados, que es el famoso cubo de aire. A mí es el cubo de aire, que es donde vivo mi unidad funcional. El resto es común. Entonces, propio, ¿qué sería? Para entenderlo por oposición, el cielo raso, los revestimientos, la pintura, mismo, no sé, el balcón, por ejemplo, es parte común de uso exclusivo. O sea, el balcón es un espacio semicubierto que la responsabilidad del mantenimiento de la fachada, de la estructura del balcón es del consorcio. Obviamente, a lo mejor si tengo que cambiar un mosaico de ese balcón, lo voy a tener que asumir yo como propietario. Pero entonces fíjate que lo que te estoy diciendo, de todo lo que no es propio, que son los artefactos y lo que te mencionaba, desde, no sé, un aire acondicionado, una estufa, eso es mío. Ahora, el resto es todo común. Entonces, el resto, aunque no esté el seguro, va a ser responsabilidad del consorcio. Ahora, ¿por qué nos interesa a nosotros del seguro? Porque el seguro, en todas las coberturas que no son incendio edificio, salvo alguna excepción de algún producto, va a responder siempre por las partes comunes. O sea, la responsabilidad civil del seguro va a responder por la parte común, los cristales del integral de consorcio van a responder por la parte común, la cobertura de daños por agua va a responder por la parte común. En RC, que lo vamos a ver en otro capítulo, vamos a ver que el vecino en su parte propia es tercero frente a ese consorcio. Es decir, con un bolsillo es copropietario, pero con el otro bolsillo, que es de uso exclusivo, sería como el vecino lindero del edificio al lado. RC, responsabilidad civil, ¿no? Exacto, Okay, le va a poder reclamar. Entonces, para cerrar nos interesa qué es parte común y qué es parte propia, porque, por ejemplo, la cobertura de incendio, que ahora te voy a pasar a comentar un poquito qué cubre y cómo funciona, lo que es edificio en primera medida, que es lo que exige el Código Civil, va a cubrir las partes comunes, que en seguro hay una regla, después hay que ver el reglamento y los planos, pero hay una regla que dice que del 100%, 70%, 60% suele ser común, 30-40% suele ser parte propia. O sea que, fíjate la cuenta, te hago un edificio de 1000 metros cuadrados, 700 metros de mínima deberían ser asegurados por el integral. Ahora, después vamos a ver que está la forma de que si hay excedente de suma, podemos cubrir el 100% del edificio desde el inmueble. Después, el incendio contenido, solamente vamos a cubrir el contenido que le corresponda al consorcio, sea en un ZUM, sea en la portería. Por ejemplo, la portería en incendio es parte común, sea del hall de entrada, sea del ZUM. El resto se lo tiene que cubrir cada vecino. Ahora, en el inmueble sí, si cubrimos la parte común y tomamos suma para la parte propia, si se prende fuego el edificio entero, por así decirlo, lo podemos cubrir todo desde el integral de consorcio. Siendo que hoy vamos a profundizar en el tema de seguro contra incendio, lo que me pregunto es, bueno, ok, ocurre el incendio, vienen los bomberos, se apagan todo, me cubre las cosas que se me mojaron, las cosas que se me quemaron. La pregunta que haces es interesante desde el lugar ¿qué cubre el incendio? Como hablas del incendio, los bomberos que apagaron, que me dejaron agua, que se me quemó, los restos del incendio. Y lo importante de la cobertura de incendio es muy amplia. O sea, después vamos a ver en el próximo capítulo cómo se gestiona el siniestro, o sea, qué pasa a partir del incendio y todos los trámites ante el seguro. Mi jarrón de la dinastía Ming, ¿lo cubre? Por eso, hoy nos vamos a basar un poquito más en lo que es la cobertura de incendio por parte de la póliza de seguro. Nosotros ahí vamos a tener la cobertura básica, que cubre fuego, rayo y explosión. Vamos a tener las ampliaciones de riesgo cubierto, lo tienen todas las pólizas integrales de consorcio, que te va a cubrir tumulto popular, te va a cubrir vandalismo y malevolencia, impacto de un vehículo y la carga transportada, impacto de una aeronave y la carga transportada. Obviamente que cada cobertura después va a tener algunas exclusiones. Por ejemplo, en consorcio, un ejemplo es que un impacto de vehículo está cubierto. Ahora, una exclusión es los propietarios o inquilinos o quienes formen parte del consorcio. Porque el espíritu de eso es que
se te incrusta un auto que accidentalmente pasaba por la calle, volanteó y te rompió la fachada del consorcio, y no que sea un vecino que en un error de maniobra que entra y sale todos los días a la cochera se llevó puesto el portón. Lo mismo pasa con un seguro de hogar que el asegurado está excluido. Y tenemos, bueno, como te decía, situaciones a lo mejor de tumulto popular o vandalismo o malevolencia que yo siempre traigo en una institución donde doy clase en la materia de incendio. Un ejemplo de, antiguamente se festejaba el Día del Hincha de Boca, ahí en el Obelisco, la 9 de julio, y había una empresa un local muy conocido de hamburguesas, que históricamente veíamos en el noticiero cómo le ocasionaban amplios daños materiales. Y bueno, por ejemplo, la póliza de incendio te contemplarían estas coberturas que te cuento de tumulto popular, de vandalismo, ese tipo de daños. O sea, fíjate que no estamos hablando, a veces el consumidor final piensa que un incendio solamente es fuego y que no tiene que dar nada. Claro. Te va a cubrir daños por humo. Y no solamente daños por humo que provengan de un foco ígneo, o sea, de un incendio que se inició adentro, sino un incendio o una explosión que provenga del exterior. Ejemplo, que haya un incendio en el edificio enfrente o que explote un auto en la puerta. Bueno, los daños que me puede hacer el humo en la fachada, que hay que hacer una limpieza, que hay que pintar, etc., me los va a cubrir mi propio seguro. Y ahí también otra cuestión que te quiero tan importante es que en seguros, por más que yo pueda reclamar, ejemplo, explota un auto, uno que piensa, bueno, le voy a reclamar el seguro del auto. Pero siempre en seguros te paga la póliza más específica. Que en tu caso, si vos tenés asegurado con incendio, tu propia póliza, vas a reclamar a tu póliza, que se va a regir por la ley de seguro y tienen plazos mucho más acotados y te va a ser mucho más fácil cobrar. Si vos reclamaras, después la compañía se subroga el derecho de repetir contra el auto, ¿eh? Pero vos como asegurado cobrás, vos querés que tu casa te la reconstruyan rápido. Claro. O lo mismo si te impacta un vehículo, vos no querés, en tu casa, vos no querés tener un agujero en el living y un auto incrustado. Y si no tenés la plata, le reclamás el seguro del auto que te pagan en un año. Vos querés rápido reconstruir y seguir con tu vida. Y ahí es lo importante, que vos, cuando te regís por tu propio seguro, con una compañía seria y con productores serios como nosotros, vas a cobrar rápido. Si vos vas a reclamar por responsabilidad civil, te regís por el Código Civil. Si no te gusta el ofrecimiento, vas a mediación, vas a juicio y pueden tardar años, como todos sabemos. Y para cerrar, vos me decías, los daños de los bomberos. Y ahí lo importante es que también cubrimos los daños indirectos, que serían los daños que hagan los bomberos para minorar el incendio, las operaciones de salvamento hasta que pueda hacer uno mismo. Si uno revienta la puerta para salvar una mascota, un nene, va a estar cubierto. Y después vamos a poder poner un montón de adicionales, como ser granizo, como ser huracán, vendaval, ciclón, tornado, como poner terremoto y un montón de otras cuestiones también que las pólizas de consorcio que nosotros operamos también siempre tienen contempladas esas coberturas. Así que fíjate todo lo que agrupa incendio. ¿Bien? Pero entonces, la parte propia, las cosas que perdí ante el incendio, las cosas que se estropearon, ¿qué de todo eso me cubre, qué no? Bien. Lo que sería de tu propia unidad funcional, si bien alguna compañía puede tener alguna suma muy chiquita para cuestiones de contenido de un copropietario, pero no es el espíritu de las pólizas integrales de consorcio, vos todo lo que sea contenido tuyo deberías tener tu propio seguro de hogar, para que te cubra tu contenido por incendio, que te cubra el robo de esos bienes, porque el consorcio no tiene interés asegurable sobre ese contenido. El consorcio tiene interés asegurable sobre el contenido que pueda haber en un Zoom, que son contenido de bienes de propiedad de todos los copropietarios. Compartido, claro, la mesa, la silla, los elementos que pueda haber en un salón de usos múltiples. Exacto, y ahí también es importante diferenciar que como principio contenido, que a veces también decimos en seguros, bueno, un profesor mío lo decía siempre, contenido, todo lo que yo puedo meter dentro de una caja, lo doy vuelta y se cae, sería contenido, por así decirlo. Todo lo que está adherido al suelo, es instalación o inmueble o a jugar del inmueble, es edificio para el seguro. A grandes rasgos, obviamente después ¿Adherido al suelo como por ejemplo? Y la construcción, o sea... ok, las paredes... Vos tendrías, no sé, te digo la jugar, porque a lo mejor tenés una ventana, yo la podría desmontar o una puerta, sacar y mover, por así decirlo. Meter en una caja. Sí, tenés una caja grande, pero
desvirtúa, es un bien mueble por accesión, o sea, pasa a ser parte del inmueble, pues si vos lo sacás, desvirtúa la propiedad, digamos, por eso ya se considera inmueble. Pero bueno, contenido, vos ahí lo importante sería que deberías tener tu seguro propio para que te pague, como te decía, el seguro específico, o la posibilidad que vas a tener también a veces es que lo que es contenido, si el incendio se inició, el foco ígneo, en una parte común, y es responsabilidad del consorcio, le vas a poder reclamar a la responsabilidad civil del consorcio, sea la linderos o sea la comprensiva, según que corresponda a daños materiales o lesiones, porque vos frente a esa póliza de consorcio también vas a ser tercero. En síntesis, siempre conviene que el vecino, que los locales, sea con seguro integral de comercio, sea con seguro de combinado familiar o incendio, las unidades funcionales con destino de vivienda o destino profesional, tengan su seguro propio, para cubrir su parte propia de inmueble y para cubrir su contenido. Si no lo tuvieran lo de inmueble, van a poder ir a buscar suma al integral de consorcio, siempre y cuando estén bien tomadas las sumas, que después vamos a dar la importancia también de la prorrata, que es una forma de indemnizar, y cómo juega el valor a riesgo por metro cuadrado contra la suma asegurada. Preferible que sobre y no que falte. Cuando uno tiene seguro propio, paga el más específico, va a pagar el de tu casa, si no alcanza, vas a ir a buscar suma al integral de consorcio. Lo mismo integral de consorcio, si no alcanza, puede ir a buscar suma las pólizas propias, que después vamos a ver qué conlleva un incendio que afecta a muchas partes. Y también vamos a poder ir a buscar suma a las coberturas de responsabilidad civil del que origina el foco ígneo, el que es responsable final del daño. Sea un incendio que inició una parte común, sea un incendio que inició una parte propia porque la abuela le prendió una vela a un santo, o sea un incendio porque viene de la vivienda adyacente o de un vehículo que explotó en la puerta y trasladó el incendio. Y te va a cubrir, como te decía, todos los daños indirectos, que también es importante. A veces en ese incendio vienen los bomberos, mojan todo y ocasionan daños, están contemplados. De mínima van a mojar y como mencionaste antes, quizás es necesario por una cuestión de fuerza mayor tener que tirar abajo una puerta, tener que pegarle un hachazo a algún elemento que se interponga entre la prioridad que es obviamente salvar vidas. Una regla siempre que se dice que los bomberos primero salvan vidas, después intentan que el incendio no se expanda a las viviendas adyacentes y por último recién tratan de salvar bienes. Mi jarrón. Exactamente, el mismo inmueble o los bienes dentro del inmueble. Y por ejemplo, uno cuando evacúa un inmueble sale con apuesto, no es que decís, me llevo el jarroncito que quería. No, claro. Para eso está el seguro. Esa es la importancia de tener el seguro, que después todo se recupera. Lo que no se va a recuperar son las vidas o bueno, obviamente a veces algunos bienes con algún simbolismo sentimental, bueno, desgraciadamente no. Perfecto. Quiero terminar de entender, en mi combinado familiar yo tengo el seguro de incendio, digamos, que cubre mis cosas. Por otro lado está el del consorcio, el del edificio. Bien. Ocurre un incendio, me hablaste de sumas, de que si falta una suma se puede ir a buscar al otro. Bien. Y en ese sentido, ¿cómo se ponen de acuerdo las aseguradoras en caso de que sean distintas? ¿Cómo resuelven ese tema en el caso de qué te corresponde a vos, qué me corresponde a mí, digo, en las distintas aseguradoras? Bien, vamos a hablar después cuando veamos la parte de siniestro de incendio, un poquito más la función del famoso liquidador de siniestro y cómo interactúan los distintos liquidadores y cómo se ponen de acuerdo con esto, pero yendo a las coberturas técnicamente, hay una cláusula que se llama prioridad, en todas las pólizas de incendio, prioridad de la prestación en propiedad horizontal. Que palabras más, palabras menos, no quiero ser muy técnico, pero dice que si vos en tus pólizas de hogar o de comercio o de la unidad funcional, la parte exclusiva, tenés excedente de suma, se prorratea la parte sobrante a tu parte común, al proporcional que te corresponda a vos tu parte común. Y en la póliza integral de consorcio, y ahora se va a entender un poquito esto de un ejemplo, en primera medida la suma asegurada va a las partes comunes y si hubiese excedente de suma, o sea, si vos tomás el 100% del edificio, el excedente se prorratea a todos los copropietarios en sus partes exclusivas, es decir, en sus partes propias. Por eso vos ahí podrías tener desde el lado del consorcio cubrir todo el edificio. Ahora, del lado del vecino, solamente no le vas a poder prestar suma de excedente a otro vecino. Entonces ahí, ante un incendio, ¿qué importancia vas a tener? Que el consorcio primero va a cubrir las partes comunes. Si hay excedente de suma, la va a poder usar algún vecino en su parte propia.
Ahora, si uno va a haber vecinos como vos, que sos un tipo con conciencia, una persona que entiende del riesgo y asegura su casa, que junto a la vida creo que es lo más importante que hay que hacer en primera medida, vas a estar tranquilo porque tu parte propia vos ya la vas a estar tramitando con tu propio seguro. Uh-huh. La parte común la vas a tener de parte del consorcio, o si no también tendrías tu excedente de suma también. Y ahí vos lo que vas a lograr es que vos como Mariano Ruiz vas a estar tranquilo. Después va a haber algún otro vecino que a lo mejor no tenga su póliza de hogar y que si el consorcio solamente tomó suma para la parte común, su parte propia va a tener que romper el chanchito, pedir un préstamo porque no va a tener de dónde afrontar esa erogación de dinero que todos sabemos lo que nos cuesta una vida a veces adquirir la casa. Entonces fíjate la importancia de tener, como decimos, que sobre y no que falte. Y obviamente siempre va a estar el último recurso, que va a ser quién es el responsable del incendio. Que a lo mejor si el foco ígneo se inició en una parte común, ese vecino que no tiene póliza en su parte propia le vaya a poder reclamar como tercero al consorcio. Pero obviamente que está el riesgo que, como ese vecino, puede haber muchos otros afectados y la suma de RC por lo que es mucho más baja que una suma de incendio que cubriste el inmueble. Muchas veces no alcanza para todos cuando son siniestros de importancia. Así que como conclusiones, si sobra suma, van a trabajar entre las pólizas siempre pagando la más específica. La póliza de comercio de planta baja, en su parte propia va a pagar primero su propia póliza, en el combinado familiar primero su propia póliza, las partes comunes primero el integral de consorcio, y después las compañías se subrogarán el derecho, que es muy técnico, que básicamente es, pagué, pero mi responsable no fue mi asegurado, voy y me doy vuelta y le reclamo a quién fue realmente el responsable de ese incendio. Ese movimiento es entre compañías, digamos, yo si soy parte afectada, mientras tenga contratado los servicios, toda esa parte, digamos, ocurre detrás mío, digamos, ¿no? A vos te van a reconstruir, que hay una cláusula de reconstrucción a nuevo, que se reconstruye a nuevo. Si por algo el consorcio no quisiera reconstruir, que sea el caso, se prenda fuego un edificio y digan, che, vendemos el terreno y agarramos la plata y nos vamos a otro lado, se paga valor depreciado, que básicamente es una deducción por el uso de antigüedad del inmueble, pero en el único caso que se da es cuando vos querés la indemnización en plata. Claro. Si no, siempre hay una cláusula que se pone de reconstrucción a nuevo, que es, se te paga la casa nueva, o lo mismo. Si vos te pagas el 70% de lo que valen los materiales y la mano de obra de reconstruir, vos no tendrías ese 30% de guita faltante, o algunos sí, otros no. Entonces, siempre se reconstruye. Me parece que por hoy, o por este capítulo, hemos abarcado un montón de situaciones posibles ante y solamente ante el incendio, lo cual, imagínense todos los que nos queda charlar en este podcast, en los capítulos siguientes. Me parece que lo mejor va a ser separarlo, y te dejo una pregunta para la próxima emisión. Bien. Que es justamente volver un poco a este juego de roles. Cuáles son los pasos que se van sucediendo, bien, tanto de mi parte como de parte de la aseguradora, para entender, bueno, ok, sufrí un incendio en el inmueble, ¿qué ocurre? Ok, yo levanto el teléfono, llamo a mi aseguradora y a partir de ahí, ¿qué ocurre? ¿Te parece? Me encanta, sí, el próximo capítulo vamos a tener para hablar un ratito porque es muy interesante todo lo que hablamos hoy, cómo actúa en la práctica, con experiencia, así que dale. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, gracias a toda nuestra audiencia. No olviden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en las redes sociales. En YouTube pueden darle clic a la campanita para estar atentos a cuando se van publicando los nuevos capítulos. Muchísimas gracias. Esto ha sido el episodio número 3 de Bien Asegurados con Bramanti Asesores.